El despertar del cosmos, narración de un refugio de paz y sabiduría. En el principio, no había nada. No era un vacío oscuro como el que conocemos, sino una ausencia absoluta de sonido, de luz y de tiempo. Solo existía Él. El Espíritu de Dios se movía como un viento impetuoso y sagrado sobre la superficie de un abismo insondable, una masa caótica de aguas sin forma que rugían en la profundidad del silencio eterno. La creación no fue un accidente, fue un acto de voluntad pura. Dios no necesitó herramientas, ni barro, ni fuego. Solo necesitó su voz. Imagina un trueno que nace desde el centro mismo de la existencia, una vibración que hizo estremecer los cimientos de lo que aún no existía. Dios rompió el silencio con un mandato que cambió el destino de la nada. Que exista la luz. No fue el destello de una vela. Fue una explosión de gloria blanca y pura que rasgó las tinieblas de arriba abajo. La oscuridad, que hasta entonces lo dominaba todo, tuvo que retroceder ante la majestuosidad de este nuevo elemento. Dios contempló la luz, vio que era buena, que tenía propósito, y con la autoridad del arquitecto supremo, trazó una línea divisoria, llamó a la luz día y a las tinieblas noche. Así, entre el resplandor de la primera chispa divina y el retiro de las sombras, se cerró el primer ciclo. Atardeció y amaneció. Fue el día primero. El resplandor del primer día aún vibraba en el espacio, pero el cosmos carecía de estructura. Las aguas primordiales lo inundaban todo, una mezcla densa y turbulenta que no conocía límites. Entonces, la voz de Dios volvió a resonar, esta vez con la fuerza de un artesano que separa los metales en la forja. Que haya un firmamento en medio de las aguas, y que separe unas aguas de otras. En ese instante, una cúpula invisible y colosal empezó a elevarse. Fue un evento sísmico a escala universal. Las aguas superiores fueron empujadas hacia los confines de los cielos, mientras que las aguas inferiores quedaron abrazadas a la superficie de lo que sería el mundo. Dios llamó a ese espacio azul y profundo cielo. Era el nacimiento del aire, de la atmósfera, del lugar donde más tarde viajarían las nubes y los vientos. El caos comenzaba a ceder ante el orden. La inmensidad ya no era una masa amorfa, sino un escenario que se expandía kilómetros y kilómetros hacia el infinito, listo para ser llenado. El Creador observó la magnitud de la bóveda celeste y el equilibrio de las fuerzas que acababa de desatar. El sol se ocultó en el horizonte del nuevo cielo y el alba regresó con una promesa de orden. Fue el día segundo. El escenario estaba listo, pero el mundo aún era un océano infinito bajo la bóveda azul. Dios puso sus ojos sobre las aguas inferiores, aquellas que se agitaban sin descanso sobre la faz de la tierra. No bastaba con el cielo, el diseño exigía una base, un fundamento sólido. La orden divina descendió como un rugido que hizo vibrar las profundidades. Que las aguas que están bajo el cielo se reúnan en un solo lugar, y que aparezca lo seco. Entonces, la tierra emergió. Fue un espectáculo de fuerza bruta. Las placas se elevaron, las cordilleras rasgaron la superficie del mar y el agua, obediente, se retiró a las cuencas profundas, formando los océanos. Dios llamó a lo seco tierra, y al conjunto de las aguas lo llamó mar. Y vio Dios que aquello era imponente y bueno. Pero la tierra aún estaba desnuda. Era un lienzo de roca, arena y barro que esperaba la chispa de la vida. Dios volvió a hablar, y su voz no fue un trueno, sino un susurro fértil que penetró cada rincón del suelo. Que la tierra brote vegetación, hierba que dé semilla y árboles frutales que den frutos según su especie. En un parpadeo, el marrón de la roca fue devorado por una marea verde. Los bosques se alzaron, las flores abrieron sus pétalos por primera vez y las semillas volaron con el viento. Desde el musgo más pequeño hasta los cedros más altos, la vida vegetal comenzó a respirar, llenando el aire de aromas y colores que el universo jamás había visto. El ciclo de la vida acababa de ser sembrado. Atardeció y amaneció. Fue el día tercero. Aunque la vegetación ya cubría la tierra, el tiempo aún no tenía una medida clara. El día y la noche se sucedían en un ciclo de luz y sombra pura, pero faltaba el ritmo, la brújula que guiaría las estaciones y los años. Dios decidió entonces poblar el inmenso vacío del firmamento con centinelas de fuego. Su voz retumbó en la extensión del cielo. Que haya lumbreras en el firmamento del cielo para separar el día de la noche. Que sirvan de señales para las fiestas, los días y los años. En la inmensidad del espacio, la energía se concentró hasta estallar en esferas de gloria. Dios creó las dos grandes lumbreras. La lumbrera mayor, el sol, un coloso ardiente destinado a gobernar el día con su calor y su luz dorada, y la lumbrera menor, la luna,
una perla de plata encargada de presidir la noche y guiar las mareas. Pero el diseño no terminó ahí. Con un gesto de su mano divina, Dios sembró el resto del abismo con billones de puntos de luz. Creó las estrellas, constelaciones enteras que trazarían mapas en el cielo para los futuros viajeros. Dios colocó estos astros en la bóveda celeste para iluminar la tierra y para distinguir la luz de las tinieblas. Al observar el cosmos encendido, el equilibrio perfecto de las órbitas y el brillo de las galaxias naciendo en el silencio, Dios vio que era bueno. El sol se hundió bajo el horizonte por primera vez con un propósito definido, dejando paso al resplandor de la luna y el polvo de estrellas. Fue el día cuarto. El mundo ya tenía cimientos, cielos, mares y selvas, pero era un reino silencioso. Faltaba el movimiento, el canto y la agitación de la vida consciente. Dios volvió su mirada hacia los abismos azules del océano y hacia la extensión infinita del aire. Su mandato fue una explosión de diversidad. Que las aguas bullan de seres vivientes y que las aves vuelen sobre la tierra, frente al firmamento del cielo. En un instante, las profundidades del mar cobraron vida. Dios creó los grandes monstruos marinos, criaturas colosales que cortaban las olas con su fuerza, y junto a ellos, millones de peces de colores, corales y seres misteriosos que habitaron los arrecifes. Al mismo tiempo, el cielo se llenó de un estruendo de alas. Desde el águila soberana que planea en las alturas hasta los pequeños pájaros que estrenaron el primer canto del mundo. Dios contempló la agilidad de los delfines y la libertad de las aves, y su corazón se llenó de gozo. Entonces, pronunció la primera bendición de la historia. Sean fecundos y multiplíquense. Llenen las aguas de los mares y que las aves se multipliquen en la tierra. La vida animal no solo era una creación, era una fuerza expansiva dotada de instinto y belleza. El atardecer cayó sobre un mundo que ya no estaba en silencio, sino que vibraba con el aleteo y el nado de innumerables criaturas. Fue el día quinto. La tierra estaba lista, el aire vibraba con trinos y los mares bullían de misterio. Sin embargo, los continentes, con sus llanuras, montañas y selvas, aún esperaban a sus habitantes definitivos. Dios se dispuso a completar la fauna del mundo, trayendo la vida al polvo y a la roca. La voz del Creador resonó con una autoridad que hizo estremecer los bosques. Que la tierra produzca seres vivientes según su especie, ganados, reptiles y fieras salvajes. Al instante, la tierra comenzó a moverse. De las sombras de los árboles surgieron los leones con sus melenas doradas, los elefantes con su paso de trueno y los ciervos de patas ágiles. Los campos se llenaron de rebaños y las llanuras vieron correr a las bestias salvajes. Cada criatura, desde el insecto más pequeño que se arrastra por el suelo hasta los grandes depredadores, fue diseñada con una perfección absoluta. Dios observó la fuerza de los caballos, la astucia de los lobos y la paz de los pastizales. Vio que el ecosistema era una maquinaria perfecta donde la vida se sostenía a sí misma. Vio que era bueno. Pero el plan maestro aún no estaba completo. El universo era un templo magnífico, pero faltaba alguien que pudiera apreciarlo, alguien que pudiera hablar con el Creador, alguien que fuera, en esencia, un reflejo de lo divino. Dios se detuvo, y en un consejo de amor profundo, dijo: hagamos al ser humano a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Llegamos al clímax de la creación. Dios no se limitó a dar una orden al vacío. Esta vez, se involucró de una manera profundamente física y espiritual. El Creador se inclinó sobre la tierra que él mismo había formado. Con la delicadeza de un escultor y la fuerza de un rey, Dios tomó el barro de la tierra y modeló una figura. No era una bestia de carga, ni un ave del cielo. Era una obra maestra diseñada para reflejar su propia gloria. Cuando la forma estuvo terminada, inerte sobre el suelo fértil, Dios hizo algo que no hizo con ninguna otra criatura. Se inclinó y sopló en su nariz aliento de vida. En ese instante, los pulmones de aquel primer hombre, Adán, se expandieron. Sus ojos se abrieron y lo primero que vio fue el rostro de su Creador. No nació del instinto, sino del amor y del propósito. Dios le entregó el dominio sobre el jardín, la responsabilidad de cuidar la vida y la capacidad de poner nombre a cada ser viviente. Sin embargo, el Creador, que conoce las profundidades del corazón, observó a Adán caminando entre la perfección del Edén y dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Dios hizo caer a Adán en un sueño profundo y misterioso. De su propio costado, de su misma esencia, formó a la mujer, Eva. Al despertar, Adán no vio a un animal, sino a su igual, a su compañera de alma. Dios los miró a ambos y los bendijo.
dándoles la misión de poblar la tierra y ser sus administradores. Dios contempló entonces todo lo que había hecho: el cielo estrellado, los mares rugientes, los bosques verdes, y finalmente, al hombre y a la mujer. Y no solo vio que era bueno. Esta vez, la Biblia dice que vio que era muy bueno. El sol se ocultó tras las montañas del paraíso, marcando el fin de la labor más grande jamás realizada. Fue el día sexto. El universo estaba completo. El eco de los rugidos de las fieras, el murmullo de los ríos y las voces de la primera pareja humana llenaban el aire del Edén. La obra era monumental. Desde la galaxia más lejana hasta el tejido del ADN en la piel de Adán, todo funcionaba en una armonía perfecta. Entonces, ocurrió algo inusual en la eternidad. Dios, el guerrero que había vencido al caos y el arquitecto que había levantado el cielo, decidió detenerse. Y en el séptimo día, Dios concluyó la obra que había hecho. No fue un alto por cansancio, pues el Todopoderoso no se fatiga. Fue un acto sagrado de contemplación. Dios se detuvo para admirar el brillo de la luz sobre el mar, el aroma de las flores y la chispa de inteligencia en los ojos humanos. En ese silencio divino, Dios bendijo el séptimo día y lo santificó. Lo llamó sábado, el día del descanso. Con este gesto, Dios estableció una ley universal para el alma: que la vida no se trata solo de hacer, producir o conquistar, sino también de detenerse, agradecer y disfrutar de la presencia del Creador. El descanso se convirtió en el sello final de la creación, la corona de una semana épica donde el amor se transformó en materia. El mundo reposaba en una paz absoluta. Pero, aunque la creación física estaba terminada, la verdadera aventura de la humanidad apenas comenzaba, una aventura que pondría a prueba la libertad en el corazón del paraíso. Fue el día séptimo. El Edén no era solo un jardín, era la intersección entre el cielo y la tierra. En este escenario de belleza inabarcable, Dios plantó dos árboles con un simbolismo que definiría el destino de la humanidad: el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. La armonía era absoluta. Adán y Eva vivían en una desnudez llena de gracia, sin conocer la vergüenza, el dolor o el miedo. Caminaban entre los tigres como si fueran hermanos y hablaban con Dios en la brisa de la tarde. Pero la libertad, para ser verdadera, debe tener una opción. Dios, con voz paternal pero firme, les dio una sola advertencia. De todos los árboles del jardín pueden comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerán, porque el día que lo hagan, ciertamente morirán. La paz se mantuvo durante un tiempo eterno, hasta que una sombra se deslizó entre las ramas. La serpiente, la más astuta de todas las criaturas, no usó la fuerza, sino la duda. Su voz era un susurro de seda que cuestionaba la generosidad de Dios. Es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol. El engaño estaba en marcha. La serpiente prometió a Eva que no morirían, sino que sus ojos se abrirían y serían como Dios, conocedores del bien y del mal. La tentación no era el fruto en sí, sino el deseo de ser sus propios dioses, de no depender de nadie. Eva miró el fruto. Parecía delicioso, deseable para alcanzar la sabiduría. Comió y le dio a Adán, quien también comió. En ese instante, el cosmos contuvo el aliento. El silencio que siguió no fue el de la paz del séptimo día, sino el de una fractura profunda. Por primera vez, los ojos de ambos se abrieron a la culpa. El frío de la vergüenza los invadió y buscaron esconderse entre los arbustos de la misma tierra que antes gobernaban con orgullo. La luz del sol comenzó a desvanecerse, y por primera vez, el hombre tuvo miedo de encontrarse con su Creador. El aire en el Edén, antes cálido y acogedor, se volvió pesado. El sol comenzó a declinar, y en el silencio de la tarde, se escuchó el sonido que antes era motivo de alegría, pero que ahora provocaba terror: los pasos de Dios caminando por el jardín. ¿Dónde estás?, llamó el Creador. No era una pregunta de ignorancia, sino un llamado al arrepentimiento. Adán, temblando tras los matorrales, respondió con la voz quebrada: Oí tu voz y tuve miedo, porque estaba desnudo, por eso me escondí. En ese momento, la tragedia se hizo oficial. El pecado no solo había traído vergüenza, sino una ruptura en la confianza absoluta que unía al hombre con su origen. Dios confrontó la desobediencia. El hombre culpó a la mujer, y la mujer culpó a la serpiente. No hubo ruego de perdón, solo excusas. Entonces, el juez supremo dictó las consecuencias que cambiarían la naturaleza misma de la realidad. A la serpiente, la condenó a arrastrarse y vaticinó una enemistad eterna con la descendencia de la mujer. A la mujer,
Le anunció que el dar vida vendría acompañado de dolor y que la armonía en la pareja sería una lucha de voluntades. Al hombre, le advirtió que la tierra, que antes entregaba sus frutos con generosidad, ahora le daría espinas y cardos. El trabajo pasaría de ser un deleite a ser un esfuerzo bajo el sudor de su frente. Porque polvo eres, y al polvo volverás. Sentenció la voz. La inmortalidad física se había desvanecido. Sin embargo, en medio del juicio, Dios hizo un gesto de misericordia inesperado. Él mismo vistió a Adán y a Eva con pieles de animales, cubriendo su desnudez y su vergüenza, un sacrificio que anunciaba que la redención requeriría un costo. El paraíso ya no podía ser su hogar. La santidad de Dios y la corrupción del hombre no podían habitar el mismo espacio. El ambiente del Edén se transformó. Las sombras se alargaron y el aire, antes perfumado, se volvió punzante. La sentencia estaba dictada y el umbral entre lo divino y lo terrenal debía cerrarse. No por odio, sino porque la imperfección no podía sostenerse ante la luz pura de la santidad de Dios. Con un dolor profundo, Dios expulsó al hombre y a la mujer del jardín de las delicias. Adán y Eva cruzaron el límite, sintiendo por primera vez el peso del suelo árido bajo sus pies y el frío del viento en su piel. Al volverse, vieron que la entrada al paraíso ya no era un camino abierto. Dios colocó en la entrada al oriente del Edén a los querubines, seres celestiales de gloria temible, y una espada de fuego zigzagueante que giraba en todas direcciones para custodiar el camino al árbol de la vida. El acceso a la inmortalidad fácil había sido sellado. A lo lejos, el jardín quedó como un recuerdo dorado, una joya perdida en la niebla del tiempo. La humanidad ahora se enfrentaba a un mundo salvaje, lleno de retos, donde el pan se ganaría con fatiga y la tierra no siempre sería amable. Sin embargo, no se fueron con las manos vacías. Llevaban consigo las pieles que Dios les dio, la bendición de la fertilidad y, sobre todo, una promesa implícita, que algún día, la descendencia de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. La era de la inocencia había terminado. La era de la historia humana, con todas sus luces y sus sombras, acababa de comenzar. El mundo fuera del Edén era vasto, indómito y lleno de incertidumbre, pero el eco de la voz de Dios aún resonaba en el alma de los primeros hombres. Aunque la puerta estaba cerrada, la historia no terminaba en tragedia, sino en una epopeya de esperanza. Adán y Eva comenzaron a caminar hacia el horizonte, llevando consigo el recuerdo de la luz perfecta, pero también la fuerza para labrar un nuevo destino. La creación, que había comenzado en el silencio absoluto de la nada, ahora bullía con el sonido de la vida humana, el llanto de los niños, el golpe de las herramientas y el canto de las oraciones que buscaban reconectar con lo divino. A través de los milenios, el cosmos continuó su danza bajo la mirada del arquitecto. Las estrellas que Dios nombró una a una seguían brillando como promesas en la noche, recordándole a cada generación que el caos siempre puede ser vencido por el orden y que la oscuridad siempre retrocede ante la luz. La humanidad aprendió que, aunque habían perdido el jardín físico, el Creador no los había abandonado. Cada amanecer era un recordatorio del hágase la luz, y cada descanso era un tributo al séptimo día. El plan maestro seguía en marcha, trazando un puente invisible desde aquel primer destello de gloria hasta el día en que, según la promesa, el cielo y la tierra volverían a ser uno solo. El despertar del cosmos fue solo el prólogo. La gran historia del amor de Dios por su creación apenas estaba escribiendo sus primeras palabras en la arena del tiempo. Fue el principio de todo. La historia de la creación no es solo un relato del pasado, es el recordatorio de que tú también eres una obra maestra, diseñada con propósito y amor en el corazón de Dios. Aunque las puertas del Edén se cerraron, el camino hacia la paz y la sabiduría sigue abierto para todo aquel que busca la verdad en medio del ruido del mundo moderno. Si esta travesía épica ha tocado tu espíritu y deseas seguir alimentando tu alma con las historias más poderosas de la fe, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad. No camines solo por este vasto mundo. Suscríbete ahora a Refugio de Paz y Sabiduría. Activa la campana de notificaciones y acompáñanos en cada nuevo video. Aquí, cada palabra es un refugio y cada historia es una semilla de esperanza para tu vida. Gracias por ser parte de esta gran historia. Que la paz del Creador guíe siempre tus pasos.